¿Qué es la energía? ¿Verdad? ¿Qué es la energía? Creo que es una pregunta bastante importante. ¿Qué es energía? Eh, Energía es lo que mueve las cosas, lo que una especie de poder que logra sacar los objetos de la inercia. ¿Qué es la energía? ¿Qué soy? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es una persona? ¿Qué es un animal? ¿Qué es una planta? Yo soy completamente materia, soy energía. Soy materia que puede moverse por voluntad propia. Soy distinto de mi propio cadáver, de mi futuro cadáver. Soy distinto de un cadáver. Hay algo en mí que es algo más allá que masa, que es energía. Sabemos cómo se procesa, sabemos que respiramos, sabemos que comemos, que el organismo procesa la energía de aquello de lo cual se está alimentando, para fortalecer el propio organismo que también se desgasta y las células mueren y nacen otras, etcétera. Pero más allá de eso, que es energía. Y también un asunto bastante extraño, si uno es materia y si todo lo orgánico es materia y también es energía mientras está vivo, de ahí salen muchísimas preguntas. La pregunta que yo más me hago y la que más me interesa es, y para mí tiene que mucho que ver con esto, es qué son los sueños. Eh, Creo que muchos sueños tienen mucha energía. En algunos sueños estamos conscientes de estar dentro del sueño. A mí me ha sucedido y sé que hay personas que también le sucede. Los llaman sueños lúcidos, que son momentos en los cuales estás soñando y dentro del sueño te das cuenta que estás soñando y aún así permaneces en el sueño. Hay personas que lo tienen tan a menudo que logran controlar el sueño. Hay otras personas como yo que de repente a lo largo de su vida ha tenido 10, 15 sueños lúcidos y lo que hace es maravillarse por la cantidad de energía que hay ahí. Eh, Sea la sensación de que uno conoce gente, sea la sensación que uno posee un cuerpo ahí y hasta se lo puede ver. Pero el asunto es esos lugares de sueño, de que están compuestos, no están compuestos de esta materia. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: cuando una persona está teniendo un sueño, eh, ¿qué es el sueño? ¿Qué es soñar? Habrá personas que dicen que se tratan de procesos neuroquímicos en el cerebro, pero son procesos neuroquímicos en el cerebro de la persona que en ese momento está durmiendo. Pero lo que ocurre en el sueño, lo que ocurre en el sueño, cuando la persona está en el sueño, eh, se pudiera decir que es una otra parte, se pudiera decir que es un otro sitio. Yo de verdad me hago esa pregunta y siento que la pregunta es válida. Cuando uno se pone a averiguar sobre cuáles son las teorías actuales sobre los sueños, uno encuentra, bueno, lo puedes preguntar hasta a la inteligencia artificial, ¿cómo es el estado de las teorías de los sueños? Y te dicen que hay varias corrientes. Una vez que tú sabes que hay varias corrientes sobre el planteamiento, sobre lo que son los sueños, al haber varias corrientes, quiere decir que hay diferentes hipótesis, pero no que realmente se sepa algo. Para mí es importante atreverse a hacer preguntas o hacerse preguntas eh, que vayan más allá de lo aceptado comúnmente. En la ciencia actualmente se considera que todo está dentro del cerebro, todo está hecho por el cerebro, lo que percibimos, o sea, todos son procesos cerebrales. Un sueño dirán que es un proceso cerebral. Hay personas que tratan de romper con esa teoría de que no todo es psicológico, o sea, que no todo ocurre dentro de la mente. Y hay un autor, por ejemplo, Rupert Sheldrake, que él tiene un libro que trata sobre la sensación de sentirse observado. Lo que él trata de decir es lo siguiente: si en ese momento hubiese alguien detrás de mí, a quien yo no puedo ver, ni siquiera por el reflejo de la cámara, a quien yo no puedo ver, y esa persona me observa intensamente, yo podría sentir esa mirada.
Cuando una persona está en un autobús sentada y hay alguien que desde atrás lo observa intensamente, sucede o se plantea que sucede que la persona que está siendo observada puede llegar a sentirse observada y se voltea para corroborar si está siendo observada o no. A través de las cámaras de seguridad ocurre lo mismo. Muchas veces las cámaras de seguridad están activas observando a una persona en particular y los vigilantes de las cámaras de seguridad aseguran que en muchos casos la persona siente la mirada y se comporta según cómo se siente al sentirse observada. Si este fenómeno de sentirse observado desde atrás fuese cierto, todas estas teorías de la ciencia de que se trata de asuntos únicamente psicológicos y de que todo ocurre solamente dentro de la cabeza, dentro del cerebro, fallan. Ahora bien, a mí me gusta mucho el autor Jung. No he leído todos los libros, he leído algunos libros, pero él plantea una pregunta bastante importante. Él plantea un tema bastante importante que él tuvo la esperanza que en el futuro se tratara de responder, que es, que es lo siguiente, que no está perfectamente demarcado el borde entre la psicología y la física. Él se refiere precisamente a esto. Él creía mucho en el fenómeno de la sincronicidad, que es cosas que tú estás pensando, sueños que tuviste, luego te aparecen durante el día en lo cotidiano imágenes que se relacionan con aquello sobre lo que estabas pensando. O sea, esas coincidencias extrañas que a veces ocurren. La ciencia actual o parte de la ciencia actual no acepta eso. Lo que acepta es sencillamente que bueno, que uno puede ver 1000 objetos en un día y como uno ve 1000 objetos en un día, si soñaste con uno en particular y te lo encuentras, u- es aquel que a uno le llama la atención y por eso uno lo registra. Y uno lo registra como que coño, casual, qué casualidad. Soñé con un escarabajo como le pasó a Jung, que estaba hablando con un paciente, el paciente había tenido un sueño con un escarabajo y mientras el paciente está contando el sueño con el escarabajo, chocó un escarabajo contra la ventana del consultorio de Jung. Eh, ok, esos son los ejemplos que Jung da como sincronicidad. En cuanto a la sensación de sentirse observado desde atrás, sin que uno realmente pueda verlo, pero el sentirse observado, sin que uno observe con la mirada que está siendo observado, sino que uno se siente observado y luego corrobore si está siendo observado, eso querría decir que eso pasa a ser más que un fenómeno psicológico que está dentro del cerebro, un fenómeno físico. Eh, Las coincidencias muy resaltantes, Jung los considera un fenómeno físico. La pregunta es, ¿los sueños son un fenómeno psicológico? Es decir, ¿es un asunto únicamente de neuroquímica, electroquímica, cerebral? ¿O puede tratarse también de otros espacios? Hay gente que habla de viajes astrales. Si existieran los viajes astrales, realmente sería un asunto físico. Puede haber muchos sueños que tengan que ver con imágenes que tenemos reprimidas o traumas reprimidos. En tal caso, podría tratarse de un asunto no físico, sino psicológico, pero ciertamente el borde entre lo que es lo físico y lo psicológico no está demarcado y la tendencia actual de la ciencia es a considerarlo todo como un asunto psicológico. Y en caso de ser todo un asunto psicológico, es decir, que es dentro de la cabeza, ocurre dentro de la cabeza, que de alguna manera uno proyecta imaginación en algunos casos, bueno, o en muchos casos. Si todo se trata de un asunto psicológico y no de física, ¿qué pasa con la gente que expresa, por ejemplo, cuando llega a un lugar y dice, coño, la energía de este lugar es extrañísima? O qué buena energía hay aquí, o qué energía tan extraña. Nos deberíamos, según eso, no deberíamos ser capaces de percibir energía. O, para decirlo de otra manera, la sensación de percibir energía o la sensación de sentirse observado vienen a ser aseveraciones falsas. Si todo fuese un asunto, si todo ocurre solamente dentro de nuestra cabeza. Entonces, bueno, esa es la tendencia actual de la ciencia y hay quienes tratan
Bueno, hay quienes hasta tratan de demostrar que la telepatía existe. Según la ciencia, telepatía no debería existir. Eh, ok, eso ocurre. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es la energía? Me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Somos solamente materia? Obviamente no somos solamente materia por el asunto siguiente, porque nuestro futuro cadáver también va a ser materia solamente. Y hay una diferencia entre estar vivo y ser cadáver. Si hay una diferencia entre estar vivo y ser cadáver, podemos llamar que eso es una suerte de energía o que eso es energía. Eh, si tenemos energía, creo que existe la posibilidad de que podamos sentir energía. Eh, para mí los sueños son una gran incógnita. He averiguado bastante del tema y no ha sido respondido. Eh, Uno de los primeros en hablar del tema fue Freud, y en el libro que él tiene sobre la interpretación de los sueños, más que interpretación, es uno de esos científicos, sí, es uno de esos científicos que uno admira. Él lo que hace es plantear 1000 preguntas sin respuestas. Y él habla, por ejemplo, de un amigo de él, que él tuvo un sueño y en el sueño él estaba en la Revolución Francesa. eh, lo persiguieron, lo agarraron. En el sueño él era parte de la aristocracia francesa. Lo llevaron a una guillotina y cuando le pusieron la guillotina cayó y cayó sobre su cuello y en el sueño le cortó el cuello. El asunto es que justo en el momento que él está teniendo el sueño y justo en el momento que en el que dentro del sueño la guillotina le cae sobre el cuello, una persiana de la casa de él se le cayó encima. Entonces la pregunta que se hace Freud es, ok, si hay una sucesión cronológica, ¿cómo es posible cómo es posible que se le haya caído la persiana encima justo en el momento que le cayó que en el sueño se le cayó encima la guillotina? Entonces él se pregunta cuál es el tiempo de duración del sueño. O puede ser que todo ese sueño fue construido con sensación cronológica de principio a fin, justo en el momento en que se le cayó la persiana. O sea, justo en el momento en que se le cayó la persiana a ese hombre, justo en ese momento, él construyó en menos de un segundo un sueño completo. No se sabe. Y todo el libro de Freud, que fue uno de los primeros en hablar de los sueños de la época moderna, porque en la antigüedad se creía hasta que era posible hablar con los muertos a través de los sueños. Pero en la época moderna, Freud más que dar respuesta, lo que deja es bastantes preguntas. Jung también trató de averiguar bastante del tema. Él encontró como que había lo que él llama arquetipos, como que temas temas que posee cada ser humano y temas que los seres humanos los hemos poseído a lo largo de la historia. Y él también se enfrenta al asunto de los arquetipos, como que él llega a hacerse la pregunta de, ¿es un fenómeno psicológico o es un fenómeno físico? Él sostiene que es un fenómeno psicológico, pero no deja de plantear de vez en cuando la pregunta de, ok, ¿serán de alguna manera fenómenos eh, físicos? O sea, ¿podrá existir una otra energía allá afuera? Esa es la gran pregunta. Si podrá existir una otra energía allá afuera. Eh, Hace poco supe, a a mí me gustan diferentes temas, pero hace poco supe, eh, ya que existe una diferencia bastante grande entre la física cuántica y la física relativista, y la física cuántica sabemos que se trata sobre lo muy pequeño y la física relativista de nosotros para arriba, que está surgiendo una nueva ciencia que se llama cosmología cuántica. El asunto es que, bueno, en la física cuántica se ha observado un fenómeno bastante extraño, que es de, qué sé yo, de una partícula subatómica que aparece en esta realidad y luego desaparece. Y luego puede aparecer en otro sitio. Si una cosa, hello, si una cosa, cualquier cosa, aparece y luego desaparece y luego reaparece, quiere decir que este campo de existencia no es el único que existe. En la física cuántica es normal eso, de que haya
micropartículas que aparecen y desaparecen y luego reaparecen en otro sitio. La pregunta es, ¿a dónde van? Eh, ¿Qué energía se necesita para pasar este plano y luego desaparecer para otro plano y luego reaparecer en ese plano? ¿Se necesita energía? Yo creo que sí. Hay una frase de Tesla, de Nikola Tesla, eh, que me da la impresión que no se le ha hecho mucho caso, que él dice algo, parafraseo, que para conocer los misterios del universo tenemos que plantearnos el tema de energía, vibración y frecuencia. ¿Será que las cosas pueden cambiar su vibración y pasar a una otra frecuencia? Pareciera que en la física cuántica sí es posible, si acaso realmente algo puede aparecer y luego desaparecer. Incluso, o sea, y más que nada si aparece, desaparece y reaparece. Sí se puede hablar de frecuencia, sí se puede hablar de planos de existencia. La pregunta es, en psicología, vamos a llamarlo psicología, ya que todo el asunto de los sueños es considerado solamente un asunto psicológico y no físico. Eh, Podrían ser los sueños cambios en la vibración de uno o podría ser algunos sueños, cambios en la vibración de uno en donde uno tiene la facultad de aparecer en otra frecuencia. Hasta aquí dejo la pregunta, hasta aquí dejo el tema por hoy. Si quiero dejar un pequeño alerta es que ya hemos pasado en la historia humana por periodos sumamente supersticiosos eh, y fue bastante duro. La superstición trae tragedia desde mi punto de vista. Actualmente se conoce que en la época medieval, cuando se dio todo el temor a las brujas y a los demonios y a los incubos y a los súcubos y a toda esta serie de criaturas que supuestamente nos hacían la existencia imposible y que eran enemigas de Dios, eh, criaturas a las cuales se le hizo bastante guerra. Ahorita las llamaríamos completamente imaginarias y cuanto más científico uno es, más horror debe sentir de esa época. Esa fue la época en la cual se comenzó la cacería de brujas y de brujos y mucha gente murió en la hoguera o apedreada y actualmente se sabe que... Sorry, Ok. sorry. Y actualmente se sabe que una de las causas, aparte de la superstición y de la ignorancia de la época, una de las causas puede ser que el trigo almacenado, el trigo dentro de silos almacenado, puede producir un hongo que se llama ergot. Ok, viste. Y el ergot es el mismo hongo, es un hongo negro, una mancha negra que aparece en el trigo húmedo almacenado. El ergot es la misma sustancia de la cual posteriormente es posible obtener el LSD. También se cree que los misterios eleusinos, que eran unos rituales que practicaban los griegos, que solamente se practicaba, cada persona podía practicarlo una vez en la vida. Platón, Aristóteles, toda esta gente hizo parte de los misterios eleusinos y hablaban maravillas, pero era un misterio en el sentido de que era secreto. Hay autores que creen que durante los misterios eleusinos se tomaban brebajes basados en ergot. Ahora imagínense en la época medieval, cuando el trigo que se consumía, el trigo en silos, una vez que se convertía en pan y se consumía, resultaba ser una sustancia alucinógena. Yo puedo imaginar que cualquier persona bajo un efecto similar al LSD, al quedarse viendo fijamente a otra persona, ve que la cara se le transforma y podía acusar a la persona a la que veía así, de esa manera, alucinándolo de brujería, de brujo, porque de repente le veía que le apareció una verruga o se le transformaba la cara, se le ponía súper grande la nariz, etcétera, porque está alucinando, porque está bajo los efectos del ergot. Y nada, basta. Apuesto que en esa época podía acusarlo de brujo y la persona acusada de brujo, o sea, ni siquiera es que la persona acusada de brujo era la persona que estaba bajo los efectos del ergo, sino era
la persona, a quien la persona bajo los efectos de ergot veía cómo se transformaba. Veía cómo se transformaba. No se asusten si todas las historias de hombres lobos, cosas así, surgieron de esa época bajo el efecto de ergot, pero el hecho es que mataron a mucha gente, quemaron a mucha gente por ser acusados de brujo. Ocurría una sequía y se puede decir, sí, yo vi que tal persona se transformó en tal cosa, seguramente es causa de esa persona tiene un culto con el diablo, con Satanás y lo mataban. Hay una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, me gustó muchísimo en una época, pero todavía los admiro, que se llama Bauhaus. Y es una canción que me parece bien, bien hermosa. Y recientemente creo que interpreté la letra que se llama King Volcano, el rey volcán. Y la letra dice, el rey volcán me dio números, el rey volcán está limpio. Eh, sigue la letra, colocada en la sombra por su hermana, la niña pequeña grita y canta. El rey volcano tiene números, me dio números, el rey volcano está limpio. Yo he llegado a sentir como si la canción fuera parte de la época medieval, en donde estaba como que el gran inquisidor, el rey volcán, o sea, la persona que podía colocar a otras en las hogueras, y que la canción trate de una niñita que siente envidia por su hermana mayor, probablemente la hermana mayor es más bonita, más inteligente, etcétera, y la acusa ante el rey volcano y el rey volcano le da números. Puede ser que los números sean la fecha en que van a agarrar a la hermana mayor y la van a poner a arder en la hoguera. El asunto es que esas épocas no se deben repetir. Yo tengo bastante profundo en mí mi parte metafísica. Yo creo que hay sueños donde realmente uno modifica la vibración de uno mismo de una manera que uno aún no conoce, no controla. No hay tema sobre el cual averiguar, excepto libros considerados completamente pseudocientíficos eh, o filosofías orientales también. Eh, pero yo creo que es válido creer en la posibilidad de que haya otras frecuencias habitadas, pues. Pero es muy delicado para mí, me parece, hablar de estos temas porque, coño, yo prefiero que estos temas se mantengan realmente, de verdad, a pesar de que yo crea un poco o me haya creado a mí mismo un poco dentro de estas creencias por experiencias propias, que se mantengan de manera clandestina y no sean la corriente. A pesar de que la corriente sea completamente materialista y objetiva, eh, yo creo que la corriente bien materialista y objetiva nos protege de caer en terrores, en miedos, en donde vuelve a aparecer un King Volcano, en donde vuelve a aparecer alguien con la orden de ejecutar a otra en la hoguera, acusado de brujería, de superstición. Yo no quiero que la época de la superstición vuelva. Nunca, nunca más. No deberíamos. Y prefiero una sociedad con una mentalidad completamente materialista, objetivista, un tanto policial, porque hablar de estas cosas, cualquiera puede ser acusado de esquizoide o esquizofrénico. Mucha gente, a pesar de que la esquizofrenia es algo bien particular, que no se trata solamente de tener un sueño lúcido y creer que realmente se estuvo en otra parte. La esquizofrenia es algo mucho más profundo de eso, pero cualquiera pudiera ser acusado más o menos de esquizoicismo, por decirlo de alguna manera. Pero yo prefiero una sociedad materialista, policial, que, que una sociedad completamente aterrorizada y enloquecida por demasiado exceso de creencia en cosas raras. Y es un dilema, es un dilema. Por ahora vamos a decir que me agarro a la frase de Tesla. Si queremos conocer la naturaleza del universo, debemos pensar en términos de energía. Y ahorita estoy aquí, vivo, porque tengo esta vibración de energía. Lo considero así, porque tengo energía. De estar muy consciente de mi propia energía, quizás yo pudiera modificar mi vibración. Si llego a modificar muy bien mi vibración, no me extrañaría que de repente yo pueda pasar a ciertos tipos
de lugares a través de sueños y de repente conocer gente en lugares a través de sueños y de repente ser capaz de corroborar algo. Pero es un asunto que actualmente, bueno, que muy poca gente se enfoca. Y en el caso de enfocarse, muy poca gente habla. No es un tema, es como un anatema. Anatema es como, mira, eso es anatema. Eso se hacía también en la época de la Inquisición y eso considera algo anatema. Anatema es algo sobre lo que no se habla. Este tipo de cosas es algo sobre lo que no se habla. Yo creo que la experiencia de cada quien puede llevar a cada quien a tener cierto tipo de experiencia, y valga decirlo así, pero también desarrollar cierto tipo de experiencias eh, se debe a qué tan enfocados estás en ciertos temas. Yo medito, yo sé que hay mucha gente que medita, yo sé que Oriente tiene una concepción bastante distinta a a la nuestra, pero yo sé que meditando no se trata de pensar profundamente sobre algo, meditar se trata principalmente de silenciar la voz o el cassette interno que constantemente está pensando, analizando, procesando imágenes, etcétera. Calmar eso, calmarlo y sentir la propia energía. Yo medito así. Yo trato de calmar esa voz interna y sentir mi propia energía y enfocarme en mi energía y en sentirla. Y hay momentos en los cuales uno puede sentir como la energía de uno se concentra. Hay momentos en los cuales uno puede sentir como la energía de uno se expande y se siente. Es como si uno tuviera una especie de tentáculos de energía que tocan las cosas y las siente. Y hay momentos en que los cuales es posible sentir que la energía de uno está siendo jalada por algo externo. O sea, como si estuviera siendo chupada por algo externo y en mi caso yo lo dejo. Yo siento como que, ok, estoy alimentando algo, no sé qué estoy alimentando, pero lo estoy alimentando y lo dejo. Y cuando vuelvo en mí me siento bastante bien. Son prácticas, pero esto de que poseemos energía, yo sí creo que poseemos energía. Que si nos interesamos en el tema y queremos enseñar a desarrollar nuestra propia energía como si fuera un músculo que necesita ejercitarse, si ejercitamos nuestra propia energía, yo creo que se puede lograr ciertas cosas. Eh, bueno, hay culturas que se han enfocado más en eso, hay otras que no. Hay chamanes en tribus indígenas que ellos han dicho que han caminado sobre la luna. Uno como occidental, o si yo fuera completamente occidental, vamos a decir así, uno se reiría de eso, coño, la verdad es que nosotros no nos enfocamos en esas cosas. Me parece bien, repito, que no nos enfoquemos mucho en esas cosas, porque cuando creímos mucho en esas cosas nos convertimos completamente como sociedad, completamente en asesinos. O sea, eso fue imperdonable y eso fue una locura. Es otro tema que me gustaría hablar sobre la evolución. Claro, yo estoy hablando desde mí. Digamos que yo soy un completo ignorante que está tratando de crearse su propia cosmovisión y vivir en el mundo de esa manera y lo hago, lo hago. O sea, ni siquiera es que tengo el derecho a hacerlo, es que lo hago. Bueno, entonces cuando tú te pones a ver que hay culturas distintas y que a lo largo del tiempo ha habido muchas culturas distintas con muchas creencias diferentes, también hay que considerar que las creencias de cada cultura tienen que ver con que el ser humano se ha enfocado en cada momento, en qué cosas se ha enfocado. Eh, Nosotros tuvimos el descubrimiento, a mí me parece que afortunado, del método científico, pero me parece que hasta cierto punto es incompleto, así que lo tomo simplemente como un método completamente válido de obtención de conocimiento dentro de un área, y ese área es todo aquello que puede ser medible. Así lo veo, de todo lo que puede ser medible, pero hasta cierto punto también uno se pregunta, coño, todo lo existente tiene como propiedad ser medible. No hay cosas que no puedan ser medibles. Es una pregunta bastante extraña preguntar si puede existir cosas o fuerzas o energías que no puedan ser medidas. O sea, ¿puede existir algo que no pueda ser medido? Creo que es una pregunta. También quiero decir lo siguiente. Para mí todo esto de
los resultados de las ciencias, las especulaciones de científicos, porque en gran parte, mira, realmente la ciencia consiste en obtener data, data cierta y data certificada. Lo que se construye a partir de esa data ya pasa a ser otro asunto. Ahí interviene ahí intervienen muchas cosas. Ahí interviene la subjetividad, la interpretación, lo que se considera posible, imposible. O sea, realmente, o sea, lo que digo es que la ciencia no es una filosofía. La ciencia por sí solo no basta, pero también hay una cosa, puede haber mil filosofías contradictorias y mira, y todos estamos buscando algo cierto, algo cierto certificado. Lo que quiero decir es que no todo lo que no todo lo que ha sido considerado como certificado tiene por qué ser considerado como lo único que existe. Para mí todas estas diferentes, vamos a decir, filosofías o tendencias de distintos pensamientos, para mí son como tiendas. Eh, Puedo considerar el cristianismo como una tienda, el budismo como una tienda, la ciencia como una tienda, pero de objetos que realmente pueden ser de objetos completamente válidos, el taoísmo, todo este tipo de cosas como tiendas. Y yo me gusta verme a mí mismo como alguien que roba de cada tienda lo que le interesa, lo que le interesa. Y lo que me interesa es todo aquello que de alguna manera se corresponde con mi experiencia. También quiero decir algo que me parece, coño, que me parece válido. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Uno sabe que ha habido todo tipo de movimientos en el mundo. Eh, Movimientos espiritistas, movimientos ocultistas, todo tipo de movimientos. Eh, También eh, hay muchas personas que han tenido algunos tipos de experiencias un poco fuera de lo normal, eh, pero que las han tenido. Y vamos a decir que es experiencia, a pesar de que no se sabe si la experiencia es producto de visto desde afuera. No se sabe si la experiencia puede ser producto del estrés, no se sabe si puede ser una alucinación, no se sabe si la persona realmente vio un espíritu, un fantasma, un extraterrestre o lo que sea. Nuevamente, repito, tendemos a considerar todos estos asuntos, a ver todos estos asuntos desde el punto de vista cerebral, de química cerebral, de balance cerebral, psicológico, y lo que quiero realmente resaltar es que realmente no se sabe, no está como decía Jung, no está planteado el borde entre lo físico y lo psíquico. Eh, Nuestra tendencia a considerar todos estos asuntos como psíquicos. Es curioso, es un paréntesis que no quiero abrir, pero por ejemplo la Biblia, todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo leemos lo leemos o mucha gente lo lee creyendo absolutamente en todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, para decirlo así, como asuntos realmente físicos. Ok, o sea, leemos esas cosas como si fuera, bueno, o algo, muchas personas leen e interpretan esas cosas como asuntos físicos, como que alguien escuchó la voz de Dios y Dios existe y Dios está afuera y todo este asunto. Pero actualmente nuestra sociedad realmente tiende a considerar todo este tipo de asuntos como psicológicos. Tanto así que si alguien tiene un hijo que dice que escucha la voz de Dios, lo va a mandar a un psiquiatra, así de fácil. Pero sin embargo, cuando alguien lee los apóstoles, realmente cree que realmente escuchaban la voz de Dios. Sin embargo, es como que es un poco extraño que al leer uno de los libros, bueno, otro paréntesis que no quiero abrir, uno de los libros por los cuales más gente se ha matado, uno de los libros considerados como que capitales dentro de nuestra cultura, dentro de su aspecto religioso, como asuntos, como testimonios físicos de existencia de cosas paranormales. Sin embargo, en la actualidad, realmente nosotros estamos constituidos de maneras de interpretar todos esos asuntos como psicológicos. Lo que quiere decir es lo que estaba diciendo anteriormente. Para mí, todos estos asuntos son como tiendas. Uno
toma de cada tienda, o sea, a mí me gusta tomar de cada tienda lo que tiene que ver con aquello en los cuales me gustaría inculcarme más de las experiencias ajenas. ¿Ok? ¿Ok? Pero sucede una cosa. Para mí, si una persona, por ejemplo, dice ver fantasmas, dice ver el fantasma de su abuela o de su padre o algo así, y que lo ve de vez en cuando, o sea, lo que yo me digo es, ¿por qué esa persona, en lugar de hacer preguntas a otras personas sobre ese tema, no se lo pregunta al fantasma? Si una persona ve espíritus o dice ver espíritus o ciertas entidades, en lugar de buscar corroborar si lo que está viendo es real o no a través de otras personas, preguntando por donde sea o preguntando a otras personas sobre el tema, en lugar de hacer eso, porque no pregunta directamente a los seres que dice estar viendo. Si una persona dice que es secuestrada por extraterrestres, en lugar de andar preguntando a los demás si creen en extraterrestres, si han tenido experiencias con extraterrestres, o quiénes, o qué son los extraterrestres, o qué quieren los extraterrestres, coño, pregúntaselo a los extraterrestres que dices estar viendo. Parece un poco irónico, cínico de mi parte lo que estoy diciendo, pero es que realmente creo eso, o sea, conéctate con la experiencia, el tipo de experiencia que estés teniendo. Eh, hay, bueno, hay dos cosas más que deseo decir. Eh, una de ellas es lo siguiente. Yo de joven era completamente escéptico, completamente racionalista. Tuve un padre completamente objetivo. Mi padre no creía en Dios, no creía en nada de eso, detestaba las religiones. eh, muy lector, pero muy lector hacia lo racional y hacia lo reflexivo. Él nunca habría aceptado la existencia de algo que no pueda ser medido. Eh, ok, y yo, bueno, a mí me encantó imbuirme de esa forma de ser, de su forma de ser. Me encantó. Hasta que, hasta que de adolescente, más o menos, bueno, entre los 17 y 18 años, una vez fue una fiesta en casa de una amiga y en la fiesta había bastante gente. ¿Qué pasó aquí? Ok. En la fiesta había bastante gente y había una habitación, uno de los cuartos estaba cerrado, no con llave, pero estaba cerrado. Y yo pasé por enfrente de la puerta y oí que estaban hablando dentro. Y me pareció que la gente más interesante de la fiesta, porque reconocí por las voces, estaba dentro de la habitación. Toqué la puerta, entré y bueno, me dejaron pasar. Y resulta que estaban jugando a la Ouija. ¿Ok? Había como 10 personas en la habitación y la Ouija sencillamente ellos lo dibujaron en un papel. Sí con el sol, no con la luna, el alfabeto, números y el adiós. Ok. Y estaban jugando. Es la primera vez en mi vida que yo había oído hablar de la Ouija, por supuesto, pero es la primera vez en mi vida que vi gente jugando a la Ouija. Y en lugar de ser un vaso o algo así, no era una de esas tablas compradas, era algo hecho completamente con papel y bolígrafo. Los dedos los tenían sobre una moneda, o sea, la moneda mediante la cual, la moneda que va poniéndose sobre las letras del alfabeto para dar un mensaje y eso, eh, habían dos personas cada una con un dedo índice colocada sobre la moneda. Entonces yo me acerqué por pura curiosidad al ver que estaban jugando la Ouija, como que me extrañó completamente que es eso de que estén jugando, o sea, ¿qué es eso? De que estén jugando la Ouija, pero me llamó, o sea, me dio un poco de curiosidad, me acerco y resulta que se estaban comunicando supuestamente con un espíritu que había sido un trompetista de un grupo de jazz, con un jazzista de 1920 en Chicago y el tipo dio el nombre, dio todo. Y a mí todo eso me pareció completamente extraño. Me pareció completamente extraño no en el sentido de que yo no creyera en eso. Me pareció imposible que fuese mi amigo y mi amiga, los que tenían el dios de la moneda, poniéndose de acuerdo sobre a cada letra con qué ir, sí, o que fuese todo una broma, un engaño por lo que estábamos viendo. Cuando ellos terminaron de hacer eso, yo le pregunté al amigo que tenía la moneda si yo también podía participar, o sea, si yo también podía
Mi amiga se fue y si yo podía también colocar el dedo sobre la moneda, o sea, que sea mi amigo y yo jugando a la Ouija. Y mira, eh, la sorpresa más grande de mi vida, o la primera gran sorpresa de mi vida, fue darme cuenta que la moneda no la estábamos empujando, la moneda nos estaba jalando los dedos. Nos estaba jalando los dedos cuando iba cada letra, cuando iba al sí, al no. Realmente mi amigo no le estaba empujando, yo no le estaba empujando. Hubo un momento que yo le pedí a mi amigo, mira, con mucho cuidado coloca tu dedo sobre mi dedo y la moneda me jalaba el dedo, me jalaba el dedo. De alguna manera, por algún motivo que coño, no sé cómo explicar, supuestamente si la otra persona suelta el dedo se pierde el contacto, se pierde la energía. Pero mi amigo colocaba su índice sobre, este es un pedacito de nieve, su índice sobre el mío y yo sobre la moneda y la moneda me jalaba el dedo. Yo pude corroborar algo que yo no tenía manera de explicarme qué estaba pasando, pero que ciertamente estaba pasando. Eh, yo todavía considero válido, a pesar de que yo tenía como 18 años, 17, 18 años, fue hace tiempo, considero completamente válido hacerme la siguiente pregunta. ¿Fue un fenómeno físico? O sea, había una fuerza extra en ese lugar, una fuerza externa, sin cuerpo, sin materia, moviendo, comunicándose realmente con nosotros, moviendo la moneda, o si es un asunto psíquico, es decir, de alguna manera, alguna fuerza del inconsciente de mi amigo y mía eh, estaba saliendo por la energía de nuestros dedos y hacía que la moneda se moviera como prácticamente como por sí misma. A mí me parece interesante hacer esa pregunta. Lo que sé es que hasta entonces yo había sido completamente racional, yo no creía en nada, tenía muchas ganas, de verdad, de creer, de que algo me volara a la cabeza, para no ser completamente materialista, y eso sí me voló la cabeza. A partir de entonces, coño, me sentí más abierto a darme cuenta que hay cosas que no son nada fáciles de explicar. Eh, la moneda se movía, la moneda nos jalaba los dedos, daba la impresión que había algo ahí. Si lo que había ahí puede ser explicado como fuerzas del inconsciente, lo acepto perfectamente. Si se trata de una entidad, es decir, si es un fenómeno físico, si se trata de una energía de afuera, también lo acepto. Ya a estas alturas, a la edad que yo tengo, yo tiendo más a sentir ese tipo de fenómenos como tiendo más a sentir que muy posiblemente sean físicos, que sean asuntos físicos. Ok, para mí lo importante es lo siguiente. Yo sé que un día me voy a morir. Me encantaría, de verdad me encantaría haber tenido completamente mi propia vida. Me encantaría haber hecho mis propios descubrimientos para mí. Para mí lo que me refiero con mis propios descubrimientos para mí es poder tener experiencias que luego yo les pueda dar una finalidad, permítame decirlo de cierta manera, práctica. Para mí, por ejemplo, la gente que logra controlar los sueños, porque tienen sueños lúcidos, tienen mucho tiempo dándose cuenta que están soñando mientras sueñan y logran mantener el sueño, luego hay un momento en el cual ellos dicen que logran controlar el sueño en sí. Para mí eso es una finalidad práctica. Práctica no tiene que ver todo con cómo hacerse rico, cómo conseguir dinero, cómo tener fama, etcétera. Para mí sí es posible desarrollar ciertas prácticas y yo considero que la diferencia entre yo en este momento y mi futuro cadáver es una energía y para mí esa energía es un músculo y ese músculo desarrollado, así con una energía desarrollada, es posible, es posible hacer cosas. Sí, eh, lo que estaba diciendo anteriormente, medito, tengo dos maneras de meditar. Eh,
una de las maneras es meditando con los ojos cerrados en una posición que me sea cómoda. Logro tranquilizar esa voz interna, esa voz de adentro, eh, y me concentro en mi propia energía. Hay momentos en los cuales yo sé que mi energía la contraigo, se expande, etcétera. Y también tengo otro método que es alcanzar el mismo estado con los ojos abiertos. Yo lo llamo entrar en trance. Yo creo que soy una persona que desde pequeño tiene cierta facilidad en entrar en estados de trance. Yo iba en un carro de carajito y yo soy de los que se quedan mirando por la ventana la línea de pintura de la calle, las líneas y llegan a un estado en el cual no están pensando. Creo que tengo cierta facilidad y lo practico. Entonces yo medito con los ojos abiertos y con los ojos abiertos, mira, siento que las energías del lugar cambian. A veces se logran ver algunas cosas y lo que me gusta hacer es conectarme con esas cosas que veo, y aprender así. Siento que conectándome con las cosas que veo, fortalezco mi propia energía y en esos momentos incluso yo me estoy preguntando, ok, ¿esto es físico o es psíquico? O sea, en pocas palabras, me gusta mucho Jung, en términos jungianos, estoy como proyectando alguna energía mía del inconsciente y la estoy exteriorizando y estoy comunicándome con ella, o realmente estoy viendo alguna entidad que debido a que durante la meditación cambio mi energía, siento curiosidad y se acerca. No lo sé. Lo único que sé, y es coño, es un poquito como una trampa, es que a lo único que yo puedo hacer esa pregunta no es ni a un psicólogo, ni a un brujo, ni a un científico, sino a la entidad que estoy viendo en ese momento. Es a lo único a lo cual yo puedo preguntar, ¿tú estás en mí? ¿Tú eres yo? ¿O tú estás fuera de mí? ¿Tú eres un aspecto de mí que desconozco y que estoy exteriorizando con el fin de conocerlo? Porque, como decía Jung, se trata sobre el self, se trata sobre volverse un ser íntegro y uno tiene muchos aspectos de uno mismo que uno desconoce y con ciertos ejercicios, ciertas prácticas de meditación, de trance, es posible comunicarse con otros aspectos de uno mismo que uno ve como si estuviera en un espejo, pero bajo otra forma, arquetipos, lo que sea, y uno logra intercambiar energía con eso con el fin de uno volverse más íntegro, un círculo, un mandala completo y no solamente algo ahí en la periferia del mandala de lo que uno mismo es como ser íntegro, o realmente estoy viendo un ser incorpóreo que se acerca y esté interesada o sea, que se interesa por mi energía y por intercambiar energía conmigo. No lo sé. Lo que sí sé es que para mí al único ser al que vale hacer la pregunta es al ser en el cual estoy viendo bajo estado de meditación profundo de trance. Eso es todo. Ahorita yo quiero mostrar algo. Mira, confieso algo. Esta parte del video yo la había grabado antes, pero no se me grabó. Entonces estoy volviéndola a hacer después de 2 horas de haberlo hecho y perdí un poquito el tono de lo anterior. Pero era básicamente, estoy repitiendo lo mismo que había dicho en el video, que al final no es que no se grabó, pero no se subió. Yo estoy ahorita en este momento en un lugar del cual no quiero dar especificaciones, pero digamos que es un lugar que fue durante muchos años abandonado. Es una construcción grande, muchos años abandonada y aquí vive muy, muy poca gente. Aquí vive máximo 10 personas y es un lugar que podría dar albergue para 50. Es- Quiero cerrarlo así este video. Eh, Hay un pasillo que da a una cocina que de noche a la gente le da miedo. Y no es que la gente se ponga de acuerdo en que el pasillo les dé miedo, es que ha habido varios casos separados en donde las personas sienten un escalofrío al pasar ese castillo. Por ese castillo no, bueno sí, digamos que es como un castillo, por ese pasillo. Hay incluso una mujer mayor que en 2 ocasiones de noche quiso ir a la cocina para prepararse algo y llegó a sentir tanto miedo en el pasillo que se devolvió y no se atrevió a cocinar.
ha habido otras personas que llegan a este lugar porque es un lugar de residencia temporal y también les da miedo y después resulta que hablan y todos llegan a la conclusión que el lugar les da miedo. No es que se pongan de acuerdo en que da miedo. Lo que pasa es que, coño, terminan confesando que les da miedo. O sea, ¿qué hace que un lugar pueda dar miedo a algunas personas? Esa es la pregunta. ¿Hay realmente algo ahí? ¿Hay un espíritu, hay un fantasma, hay algo ahí que les dé miedo, que al caminar les ponga la piel de gallina o les parezca que vieron algo? ¿Es válido que un pasillo les dé miedo? ¿Es válido que una persona tenga miedo irracionales? ¿Es válido? Eh, ¿Pudieran tener la razón las personas en tener miedo? ¿Pudieran no tenerla? ¿Será completamente psicológico, algo así? No lo sé, pero hacerse esas preguntas para mí es completamente válido. Permítanme, acompáñenme un segundo. Estoy en un lugar bien bonito y ahora está nevando. El pasillo que les digo es este. Esta es la puerta y este es el pasillo. Yo voy a abrir la puerta y al pasar por el pasillo se va a prender la luz. Mi intención no es demostrar que realmente hay algo, que si no hay algo. No tengo intención de eso. Pero lo que quiero decir es que uno camina por aquí y si hay algo que se siente un tanto opresivo, no se ve en la imagen, no se ve físicamente, pero yo sí entiendo que da un poquito de miedo. Y luego tú llegas a este lugar. Bueno, yo quiero terminar este video por aquí. Y bueno, seguiré hablando luego en el próximo video. Mucha suerte y lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que todos los individuos queremos saber de que mientras uno está vivo, uno quiere saber de qué trata esto. Yo no creo en adoptar creencias. Yo creo en ejercitarse con el fin de tener experiencias y también estoy completamente convencido de que cada quien es distinto, incluso energéticamente cada quien es distinto. Yo creo que cada quien posee una cantidad diferente y una cualidad diferente y que en esta búsqueda de saber de qué trata todo eso, siempre será una búsqueda personal. No creo que pueda haber acuerdos posibles, como dos semillas distintas preguntándose en qué tipo de árbol se convertirán. Cada una se convertirá en un árbol distinto. Yo creo que con los seres humanos, de alguna manera, cada quien tiene una calidad distinta que desarrollar y lo que quiero decir es que para mí tiene que ser la experiencia y para mí la experiencia se consigue fortaleciendo cierto tipo de musculatura y para mí no hay duda de que tenemos energía. Este video se llama energía en lugar de energía, vibración y frecuencia, porque aquí, mientras estamos aquí, tenemos la energía de aquí y ya. Si hay personas o no que realmente pueden transformar su energía con el fin de ir a otros planos, eso ya es otro asunto y jamás será demostrable. Al igual que nadie puede demostrar, por ejemplo, que tiene sueños lúcidos o el sueño que tuvo la noche anterior, nadie puede demostrar nada de eso. Pero creo que cada quien tiene el derecho y el deber de seguirse construyendo. Ya, eso es todo. Terminé este video por aquí. No era como lo había terminado antes, que también me gustó. Estoy hablando un poquito más ahora, pero ok, chao.